Nacido en la Ciudad de México, es director de teatro y ópera, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Durante varios años realizó de manera particular estudios de piano y algún tiempo en el Conservatorio Nacional de Música. Ha sido el responsable escénico en alrededor de 80 montajes de teatro, ópera y teatro musical, lo que le ha permitido trabajar en los principales escenarios y con los equipos más destacados del país. Desde 1997 ha formado a varias generaciones de actores a través de su trabajo como docente en instituciones públicas y privadas. Para la Ópera de Bellas Artes ha dirigido el ciclo de óperas Mozart da Ponte, es decir, Così fan tutte, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, obra que marca su debut formal como director de ópera. Fidelio de Beethoven, obra con la que se reabrió la sala principal del palacio después de su remodelación. El amor distante de Kaya Saariaho en su estreno latinoamericano y recientemente La carrera de un libertino de Stravinsky, con la que se presentó en la última edición del Festival Internacional Cervantino. Para el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, dirigió Carmen, Caballería Rusticana y Payasos. En el ámbito internacional dirigió la escena de La Reina Hada de Purcell para el New London Consort, la cual se ha presentado en importantes foros musicales de Londres, París, Barcelona y Viena, entre muchos otros. En 2016 montó Las bodas de Fígaro para el Teatro Nacional de Croacia. Dentro del teatro musical en México dirigió El Hombre de la Mancha, que se mantuvo en cartelera durante todo un año en el Teatro de los Insurgentes y por el cual obtuvo los premios Lunas del Auditorio al mejor musical teatral y Metropolitanos de Teatro como mejor director de teatro musical. Fungió como director escénico y maestro de teatro en el programa de televisión Ópera Prima de Canal 22 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es un privilegio platicar en Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México, con Mauricio García Lozano. Bienvenidos nuevamente a Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México. Como vieron en la introducción, tenemos a un director de escena, actor, músico, docente, a el mismísimo Mauricio García Lozano. Bienvenido, Mauricio. Hola, Luis Alberto, encantado. Voy a usar un término que se usa en la música para empezar esta plática contigo. Iremos a Da Capo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿dónde naciste, Mauricio? Yo nací aquí en la Ciudad de México, Luis Alberto, precisamente el 28 de febrero de 1970, hace casi 53 años, en la Colonia del Valle. No nací en la Colonia del Valle, nací por aquí cerca en La Condesa, pero he vivido toda mi vida en la Colonia del Valle. Me he mudado muy pocas veces, y siempre he tendido a regresar a la Colonia del Valle, en realidad. Y creo que sí me he mudado 3 o 4 veces en mi vida. Son muchas, y lo que sí he hecho, digamos, en cambio, ¿no? Ha sido viajar mucho. Es decir, una parte de mi vida, la que tiene que ver con, pues eso, con lo doméstico, con la raíz, no se ha movido mucho, pero el espíritu es errante. Qué interesante, qué interesante. ¿Estudiaste entonces ahí? Sí, estudié en la Escuela Moderna Americana, que al principio estaba en la Colonia del Valle. Después, cuando yo tenía como 10 o 12 años, se cambió a Coyoacán, también muy cerca. Entonces, todo un poquito dentro de la misma zona. Y lo mismo, no hubo muchos cambios, ¿no? Hay gente que va a muchísimas escuelas en su vida. Yo fui a una. Desde que la preprimaria hasta que me gradué en bachillerato fue siempre la misma escuela. Qué interesante. Eso a veces también genera, ¿no? Ciertos arraigos. Yo supongo que sí, aunque me considero el ser más desarraigado del mundo, pero mira, todo lo que te llevo dicho es... Sí, totalmente con raíces en una zona de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Quién es tu familia? ¿Quién conformaba tu familia? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana menor, tiene 1 año y medio que yo, se llama Berenice, y mi papá se llama Francisco y mi mamá se llama Georgina Berenice. Y mi papá era ingeniero químico, pero se dedicó mucho tiempo, nunca ejerció como tal, más bien se vendía lámina de acero, y digamos que de los 50 años para adelante dejó de hacer eso, como que hizo algo de ahorros y se dedicó a viajar y a dar la vuelta al mundo, y era una cuestión más del orden y lo mismo, como del Quijote peregrino, decía él, una especie de eso, de vivir la vida y de conocer muchos países, y eso me lo inculcó mucho. Entonces él me enseñó eso, el placer de los viajes y mucho
la importancia, digamos, de la autonomía y la defensa de la libertad, ¿no? Hay algo que está muy inscrito en mí de esta especie de ser un espíritu libre y viajante, ¿no? Y eso viene de mi papá y mi mamá, una mujer extraordinaria de gran empeño, que ahora es dueña de una agencia de viajes. Imagínate, una agencia de viajes en el 2023 que funciona y funciona muy bien, es entre las primeras 5 mejores y más destacadas agencias de viajes de México. Vende mucho, vende bien, y sobre todo mi mamá, que tiene ya casi 80 años, está ahí todos los días y tiene una cuestión, digamos, como de empeño también muy quijotesca, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Decir, esto sobrevive a como dé lugar. Y pues si algo le pegó la pandemia fue a la industria de los viajes, sí, claro, ¿no? Sobre todo al principio, y no solamente sobrevivió, sino ahora le está yendo muy bien. Entonces, una mujer admirabilísima. Y los dos muy afines al arte, aunque ninguno artista. Mi papá, un gran diletante, sobre todo del cine, del teatro, de la música, y mi mamá muy sensible también a la música y a las expresiones artísticas, pero cada uno, digamos, con los pies en la tierra, en cambio uno siempre volándose en el universo del arte. Pero creo que de ahí deriva, ¿no? Puede ser, porque me llevaban mucho. Mi papá me llevaba a los conciertos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que ahí tocaba, me acuerdo, Enrique Batis con la orquesta, con la Sinfónica del Estado de México, y me encantaba ir ahí por el lugar y por oír a la orquesta en ese espacio, pero me llevaba también a los conciertos de la Sinfónica Nacional los domingos a las 12:15, y a la NESA también los domingos o los sábados. Íbamos mucho a conciertos, y también me llevó mucho al teatro desde chiquito. De ahí que creo que se juntaron estas dos pasiones que tenían que ver mucho con una práctica pues, muy frecuente. No es que yo viera la música y el teatro allá, es que yo iba frecuentemente tanto a los conciertos como al teatro. Es decir, a las experiencias escénicas formaron parte, digamos, de mi formación desde chiquito, porque a mi papá le encantaba y nos llevaba a mí y a mi hermana. Sí. Entonces, crecí con esas dos pasiones, lo cual tengo la sensación muy natural que, llegado el momento de elegir vocación, pues la cosa se decantara entre una cosa y la otra, porque era realmente lo que me gustaba y me apasionaba. Claro. Aunque de chiquito yo quería ser inventor de cosas, como creo que todos los niños, ¿no? Me encantaba desarmar cualquier electrodoméstico que haya en mis manos, el terror, porque de pronto ya estaban todos los tornillos y las partes y los capacitores y las resistencias volando por todos lados. Pero podía volver a Pero poner. A lo que me refiero es que por lo que nos compartes, de tus papás aprendiste este gusto por la cuestión escénica y la cuestión musical, pero también este espíritu aventurero de precisamente aventurarte en ese contexto. De ahí porque viene. Te pudiste haber quedado solo en el melómano, sí, el diletante, sí. ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, hay algo en la identidad de mis dos padres de manera muy diferente que tiene que ver con este término que ocupas, que me gusta. Nunca lo había pensado así, pero aventureros, como hay algo detrás, cada uno de ellos por su lado, de que los dos se animaron, se aventaron a hacer cosas, se animaron incluso a romper moldes, ¿no? Mi mamá siendo mujer en su época, mi papá de repente diciendo al carambas lo que la sociedad dice que deba ser, etcétera, y entonces cada uno, y desde luego cada uno por su lado. Mis papás están divorciados de que yo tengo casi uso de razón, entonces son dos mundos distintos, son dos películas diferentes, que obviamente yo las junto en mi cabeza, sí, claro, pero que cada uno de ellos tiene su curso y su identidad hiper separada. Qué interesante, qué interesante. ¿A qué jugabas? Bueno, ¿con quién? Varias cosas. Muy introspectivo, muy en un viaje, digamos, de imaginación y de soledad. Siempre tuve como amigos favoritos, pero nunca fui particularmente popular. Más bien todo lo contrario. Fui el típico niño buleado, que en la escuela el recreo era ese momento atroz en el que había que salir y compartir con los demás niños, y yo era malo para los deportes, era fatal para el fútbol. Todo lo que jugaba en el recreo a mí me daba miedo. Entonces, cuando yo estaba muy chiquitín, más bien pasaba el recreo o metido en la biblioteca leyendo las obras completas de Edgar Allan Poe desde chiquito, lo cual me generó todo un mundo muy particular. O con la maestra de música, con la que me sentaba a comer mi sándwich desde una banquita, viendo a los niños jugar. O sea que imagínate qué nerdazo ser el teto de la escuela. Y después las cosas obviamente cambiaron.
pero de chiquito te diría que tenía yo 1 o 2 amigos con los cuales a veces iba yo a su casa o jugaba, y siempre los juegos tenían que ver con imaginar mundos, imaginar historias. Jugábamos al túnel del tiempo, jugábamos al viaje al fondo del mar entre las sillas. Siempre había como una especie de estructura narrativa y de aventuras que provocaba más una inmersión en la fantasía que propiamente una cosa física muscular. Aunque después me gustó mucho, sobre todo los deportes de raqueta, y con algunos de mis amigos nos seguimos viendo para jugar squash y frontenis. Pero eso fue un poco después. De niño era eso. Era eso. Y leía yo, me gustaba mucho leer las novelas que no eran para niños. Las novelas de terror, y El Exorcista y El Resplandor y todas esas de miedo, y de Agatha Christie. Me encantaba leerlas desde los 6, 7 años, y mi papá me dejaba. Entonces, pues se formó un mundo que me entretenía mucho. Nunca fue un mundo al cual yo me quisiera meter, nunca hubo como ese morbo, más bien había como una diversión muy grande de todos estos mundos de fantasía, de terror, de todo eso me encanta. Y a partir de eso, ¿qué aficiones tienes? ¿Alguna derivada de ahí que tú identifiques? ¿Qué aficiones tenías en ese momento? Desde chiquito mi papá nos llevaba mucho al cine también, o sea, como parte de esto. Entonces, como que la generación, digamos, de mundos alternativos que viven en la ficción o que viven en la imaginación, siempre fue una afición mía, y mira, terminé dedicándome a ello, porque lo que hago es construir eso. Entonces, como que mi afición fundamental en este momento de mi vida es esa, es decir, si no estoy tocando el piano, porque aparte es un viaje que a mí me mete en un proceso de atención muy concentrada, que yo lo llamo casi como de meditación, donde no pienso nada más que, supongo que a todos los músicos les pasa, ¿no? Y para mí ha sido mi compañero de la vida el piano. Empecé a tocar el piano a los 10 años y nunca he parado, porque me permite ese espacio como de concentración y sobre todo de abstracción, de no pensar en estas fantasías, en nada, simplemente la atención al presente, y eso me sirve mucho. Entonces, una afición que tengo es esa. La otra, que tiene también que ver un poco con lo mismo, es realmente escuchar música. Es que soy tremendamente melómano y audiófilo, es decir, soy un poco loco ahora del high-end, de la alta fidelidad, y es una afición tremenda porque es muy cara, pero sí soy de los de mis amplificadores de bulbos, y el bulbo de tal marca que se hizo en el año 36 en la fábrica de Genalex o de Mullard en Blackburn, y me las sé todas, ¿me explico? Y es un 12AX7, pero ese va en la etapa de preamplificación, y soy loco de eso, y obviamente bocinas, cables, todo. No porque eso sea un bien en sí mismo, sino porque eventualmente se convierte en un medio para entrar en contacto, digamos, con la experiencia musical, que finalmente ha sido lo que me ha acompañado toda mi vida. Entonces, esa es como mi afición, es eso, ir al cine, oír música, tocar el piano. Antes leía muchísimo, debo de confesar que últimamente no, o sea, ahora leo en el celular mucho las noticias, lo cual es un poco estéril, pero como más que aficionado, me he vuelto un poco adicto a eso. No me encanta. Hace mucho que no abro un libro, y leo con mi novia, que se llama Samantha, que es increíble. A veces leemos en voz alta novelas, pero normalmente la afición concreta tiene que ver con eso, con la música y con los mundos imaginarios que te da el cine o algunas series, ¿no? O una cosa así, fundamentalmente. Y juego al squash. ¿Cuándo decides ser actor? ¿Cuándo decides que lo tuyo es estar en un escenario o trabajar en torno a lo que pasa en un escenario? Pues yo creo que lo decido por default, porque como crecí con mucha claridad de que mis dos pasiones eran la música y el teatro, porque, como te contaba, estaba muy expuesto a ellas, a la experiencia escénica. Desde luego decidí darle la oportunidad a mi adolescente de convertirse en un profesional de ello. Y comencé con el piano. O sea, a mí me gustaban las dos, pero prefería yo la música. Y en esa época, bueno, y siempre he dicho, ¿no? Que todas las artes aspiran al cielo, pero que la música desciende de él. Y eso que nos quede claro a todos. A todos. A todos. Y terminé, yo empecé a estudiar el piano. Ay, se me privó el estornudo. Qué mala onda. Empecé a estudiar el piano
desde los 10 años con una maestra muy viejita, y me dio clases hasta los 15, 16, y luego me metí con una maestra muy jovencita que era discípula de un maestro que era muy acá en esa época del conservatorio. Entonces como que el enfoque ya fue un poquito más pro, y entonces eso me estimuló. Y ella se fue, estaba terminando y había conseguido una beca para irse a estudiar a la Unión Soviética, y entonces se fue a estudiar a Moscú. Esto es antes de Glasnost, o sea, antes de Perestroika y todo esto, o sea, 86 estamos hablando. Sí, más o menos. Se fue a Moscú, y entonces yo me fui con su maestro, que me permitió tomar clases con él, que para mí era así como, bueno, entonces era lógico, él daba clases en el conservatorio, entonces yo todavía estaba en la prepa, pero tomaba clases con él. Lo lógico fue intentar, al terminar la prepa, meterme al conservatorio para seguir tomando clases con él ya de manera profesional y perseguir, digamos, ese sueño. No lo hacía mal, tenía condiciones, mi maestro me echó porras para que lo hiciera, pero la verdad es que cuando llegué al conservatorio me di rápidamente cuenta, primero que nada, que estaba yo en quinto de piano, a nivel de nivel. O sea, cuando hice el examen, digamos, como de colocación de qué nivel tienes cuando vas a hacer la admisión, me pusieron en quinto. Es bastante. Sí, claro, porque en ese entonces era como la 7. mitad de la Era más de la mitad. Sí. Pero estaba en 0 de solfeo, en 0 de nada. O sea, introducción a la música, sabía mucho de música, pero por mi cultura general y por todo, pero no a nivel académico, y armonía nada y nada de nada. O sea, todo lo demás estaba en kinder. Sí. Y el piano iba muy avanzado. Entonces había una especie como de disociación, y en esa época uno es impaciente. Sí, claro. Y yo me dediqué, o sea, me puse un programa de recital para mi examen de quinto, y que estaba muy difícil para quinto, la verdad, porque a mi maestro le gustaba poner cosas muy complicadas. Entonces había cosas difíciles, con una tercera sonata de Prokofiev y momento musical de Rachmaninoff, y ¿qué más había? La suite pour le piano de Debussy, una noveleta de Schumann muy perra, la octava. ¿Qué más había? Y bueno, lo de siempre, que el clave, ¿qué toqué de clásico? O sea, era un recital choncho, unas variaciones de Beethoven, me acuerdo, en do menor. No estaba fácil. Vasto y difícil, ¿no? Vasto y difícil. Ya sabes, esos que tienen de todo, de barroco hasta mexicano, los muros verdes de Moncayo. Y en el camino de estudiar eso, ¿no? Y de talacharle a ese programa, de repente decía, pues está padre, ¿no? Moncayo, Bach, Schumann, Beethoven, Rachmaninoff, Debussy, todo eso, pero están muertos. O sea, Dios, no sé, en ese momento me hacía falta que ese diálogo, que esa conversación artística, evidentemente, o que puede generar producto artístico, y que siempre parte del diálogo, de un encuentro, de una horizontalización de las partes, le digo yo, que lo traigo siempre a mi ética cuando trabajo la escena, ya sea arriba o abajo de la escena. No se daba, porque en realidad la interlocución era una interlocución imaginaria, en el sentido de que pues todos estos, el Schumann y todos estos no me iban a contestar. O sea, en ese momento no escuchaba su voz, ahora le escucho todo el tiempo. Entonces no, obviamente tenía yo 19 años y necesitaba yo la pachanga, y fui impaciente, y entonces me desesperé y me salí del conservatorio. No duré 1 año y seguí estudiando el piano, pero dije, esto no va a ser lo mío. Entonces ahí fue el default, fue que pues, al no poder con esto, pues me quedaba abierta la otra opción de las opciones que estaban ahí abiertas. Y entonces me metí a teatro. Primero entré a la Facultad de Filosofía y Letras en la universidad, en la UNAM, donde hay una carrera que se llama Literatura Dramática y Teatro, y muy pronto me cambié al CUT, al Centro Universitario de Teatro, que también es de la UNAM, pero que es un centro de extensión, que no es una licenciatura, pero donde había mucho mejores maestros y había mucho más rigor práctico, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras era una cosa que podía ser más teórica, más para teatrología, y en cambio en el CUT estaban los meros maestros que estaban haciendo teatro en ese momento, y a quienes yo admiraba profundamente, porque había visto todo ese teatro. Entonces entré ahí, y ahí hice mi carrera como actor. Ese es más o menos el origen. ¿Qué te da cuando llegas al CUT? ¿Qué te da la escena que no encontraste en la música? Bueno, de entrada la conversación directa, es decir, una de las cosas que me pasaron de entrada cuando yo llegué primero a la facultad y después al CUT,
fue que yo venía de la Escuela Moderna Americana y después del conservatorio, y son escuelas tremendamente tal cual, conservadoras, es decir, son escuelas aislantes, son escuelas rígidas, son escuelas... Entonces, cuando llego a la UNAM, de repente, ¡pum!, el mundo explota, es decir, y las relaciones explotan, y las posibilidades, digamos, de encuentro humano explotan, y así como en la música la relación tenía que ver... muchísimo más difícil en términos técnicos, con un viaje concreto, con la codificación musical. En el teatro la codificación se hacía entre seres humanos. Claro. Y entonces se me hizo, pues me regaló un trampolín de libertad. Con este espíritu aventurero que ya tal tenías, cual, ¿no? Tal cual, exacto. ¿Le encontraste dónde sí, darle causa? Sí, sí. Pero la música me acompañó desde el minuto uno, es decir, nunca me dejó, ya me había acompañado y la verdad que fue una herramienta también desde los primeros días en las escuelas de teatro, que me hizo un camino que es muy arduo, pues más amable y más fácil en cierto sentido. Es decir, esa herramienta para mí me permitió entender muchas cosas que a mis compañeros se tardaron mucho más en comprender. Cuando eras niño, ¿tenías alguna idea de a qué te ibas a dedicar o un interés en algo en particular? ¿O siempre tuviste definido que era el teatro o la música, la escena? Yo creo que, o sea, muy chiquitito me gustaba la idea como eso, como todos los niños de ser inventor, de desarmar y armar cosas, de explorar como los interiores. Entonces de repente decía, pues a lo mejor doctor, a lo mejor... De hecho, en mi examen de admisión de la universidad puse teatro, primera opción, medicina, segunda. O sea, lo puse con cierta arrogancia porque sabía que me iba a ir muy bien en el examen de admisión porque llegué muy bien preparado y sabía que me iban a dar mi primera opción. No sé qué hubiera pasado si hubieran dado la segunda opción. Seguramente me hubieran hecho pasar un propedéutico porque igual. Pero yo puse medicina como segunda opción porque algo hay, digamos, del explorador y del diseccionador que de alguna forma me sigue fascinando. Ahora, mi gusto por diseccionar, por abrir las entrañas literalmente, no es tan científico como espiritual, en el sentido de que más allá de que me encanta saber cómo es que funcionan las cosas y por lo tanto poderme meter y entender qué es lo que produce las cosas a nivel analítico, lo que me gusta y lo que he hecho finalmente en mi vida ha sido generar esas disecciones a partir, digamos, de emociones y de acciones que el teatro, la escena me permite, me obliga, de hecho, en términos pues sí, de profesión a llevar a cabo. Sí. Ahora, creo que para cuando iniciaste a estudiar y que además entiendo que así casi como iniciaste, empezaste también a tener ya una vida de desarrollo profesional. Sí, digamos, fue muy rápido. Llegaste un poco tarde a la ópera, ¿no? En términos de... Bueno, llegaste cuando tenías que llegar, creo yo. Sí, muy tarde, 20 años después. Pero siendo tan aficionado o tan apasionado, mejor dicho, de la música y teniendo ya estas herramientas como estudiante, como profesional del teatro y de la escena, ¿por qué hasta 20 años después a la ópera? Sí, es buenísima la pregunta. A ver, yo creo que hay dos respuestas. Que aparte es una pregunta que tiene, o sea, pareciera que así fue, pero no fue así. Porque yo en primero de CUT, uno de mis primeros maestros que aparte me marcó fue José Antonio Alcaraz, que era una persona enorme en todos los sentidos, que tenía una cultura vastísima y que su mundo siempre estuvo ligado a la música y particularmente a la ópera, hasta el teatro y a muchas cosas. Era un hombre como un renacentista, ¿no? Muy vasto en todos los sentidos. Estudió en el Conservatorio Nacional. Y estudió en el Concert también, exactamente. Y dirigió escena de ópera. Y en esa época él obviamente calculó, me vio, me leyó bien, porque él nos daba una clase que se llamaba algo así como Crónica de la Escena Mexicana, que era básicamente una clase de los chismes de la escena mexicana, y el gordo se las sabía todas. Entonces era fascinante la clase y luego nos dejaba ir a ver obras de teatro y nosotros teníamos que hacer como reportes y yo escribía bien y le gustaban mis escritos y siempre me metía algo de música ahí y él sabía de mi acción por la música y de que aparte todo esto,
O sea, el piano me acompañaba y me iba a seguir acompañando. Entonces me llamó a ser su asistente. Y yo creo que estaba en primero o en segundo de CUT, o sea, muy chiquitito. Sí, claro. De dos montajes que él dirigió con la Sinfónica de Querétaro en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, allá en Querétaro. Una fue La Bohemia, una Bohemia, esta debe haber sido año 92 o 93. ¿Quién cantaba? Rosario Andrade podía ser que cantó Mimi. Con Sergio Cárdenas dirigiendo a la orquesta de Querétaro en esa época. Me estoy queriendo acordar del elenco. ¿Quién habrá sido Rodolfo? Es que hice después una Traviata con él. En la siguiente temporada o en la misma temporada. Creo que eran las dos, una junto con la otra. Y ahí me acuerdo que Gaby Herrera, antes de irse a estudiar a Viena, hizo Violeta. Y me acuerdo que Portilla podría ser Alfredo, no. Alfredo Portilla, pero quizá el papá no creo. No, Alfredo Portilla es reciente, no. Sí. ¿Quién habrá sido? No, de aquella época, Pues había gente que ya cantaba en Bellas Artes de muchos años atrás. Yo creo que eran de ellos, porque básicamente lo que hacía José Antonio es que llevaba alguna producción, la sacaba de las bodegas y la montaba ahí, le agregábamos cosas, ¿no? La Bohemia, que no se muriera de tuberculosis, que se muriera de SIDA, porque era como estaba muy en boga, ¿no? Entonces, pues ahí pusimos unos sobre la buhardilla típica de, no sé si era del maestro David Antonio, de alguien así que hubiera hecho esa. Ahí poníamos unos pósters modernos y entonces hacíamos que el primero y el último cuadro fueran estuvieran vestidos de hoy, pero el segundo y el tercero de época. O sea, un champurrado que no tenía ningún sentido de nada, pero bueno. Al maestro Alcaraz le cobraba sentido y yo ahí le aprendía y le aportaba. Y yo era muy bueno para llevarme las luces, porque como leía música, yo anotaba los cambios y yo traspunteaba y hacía lo de Gil. Y entonces eso fue muy al principio. En realidad, ahí la ópera me capturó, pero creo que la respuesta a tu pregunta tiene que ver con que yo no era ni nunca fui muy aficionado a la ópera. Es decir, oía muchísima música instrumental, música de concierto, recital, etcétera, etcétera, pero la ópera siempre me costó mucho trabajo. Es decir, dentro de todas las aficiones que mi papá me inculcó, la ópera no fue una de ellas porque no le gustaba nada. Él decía que a la ópera había que ir, en todo caso, para cerrar los ojos y oír la música. Entonces, imagínate que hubo que darle toda la vuelta al asunto y a partir de eso, entender también por qué decía él eso, pasar también por ello, porque las veces que yo he ido a la ópera me parecía aquello horrendo, o sea, me parecía duro, acartonado, esquemático, no me creía yo nada, y desde luego que había partes que musicalmente me transfiguraban y nunca esa transfiguración o esa transportación que la música hace de manera natural estaba en relación con lo que yo estaba viendo a nivel de escena. Entonces pensé que no tenía mucho que ver y tampoco por lo mismo probablemente hubo muchas oportunidades. O sea, esa primera oportunidad y después hasta que volví a hacer una operita pasaron como casi 10 años. Hice una ópera contemporánea que escribió un maestro que me dio clases en el CUT, Leopoldo Novoa, se llamó La muerte y el hablador, que era más bien una especie de divertimento escénico, dancístico, operístico, que hicimos en un festival Música y Escena en el Teatro Helénico, cuando lo llevaba, creo que Ana Lara lo tenía, el Festival Música y Escena. Padrísimo festival. Y ahí hicimos esa operita y fue un gran éxito. Y unos años después, cuando yo tenía casi 10 años después de haber salido de la escuela, como a los 33 o 35 de mi vida, me invitó la Beba, estaba haciendo cosas con Sivam, como siempre, y quería montar unas óperas, y entonces les pareció, yo ya era director de teatro reconocido. Pues yo empecé muy rápido a ser director de teatro reconocido, curiosamente, más que actor, que también me iba bien. Ya en esa época ya le pegaba, ya tenía yo mis éxitos. Dijeron, bueno, pues que haga ópera porque aparte le gusta la música y no sé cuánto. Y me llamaron y me encargaron un campanello de Donizetti, año 2003 o 2002 por ahí. Y me fue fatal. No entendí nada. O sea, no entendí nada, no encontré el entusiasmo, no me supe relacionar con los cantantes, había coro, la escenografía era inmensa, yo no la decidí, todo era como, o sea, no era el tipo de teatro que hacía, no entendía el formato, no entendía el gusto, y cuando yo la vi, porque aparte había que armarla, y yo la vi armada, creo que el día que se presentó,
¿no? Me acuerdo que le estaba yo viendo desde la cabina del Teatro de las Artes. Que además eso, ¿no? A veces los tiempos en ópera son... Claro, yo no estaba acostumbrado. Teatro, ¿no? Yo en el teatro, imagínate que uno empecé haciendo obras que me llevaban 6 meses o 8 meses preparar para estrenarlas y me iba bien, pero pues tenía yo como otros tiempos. No le había yo entrado, digamos, a la industria, a la cuestión, digamos, pues de la eficacia y de la resolución. No. Y efectivamente fueron muy pocos ensayos. Yo aparte tenía en esa época un trabajo de funcionario, era subcoordinador nacional de teatro. Entonces tenía poco tiempo, trabajaba en oficina, pues para la papa. Sí, claro. Y no le supe. Entonces me acuerdo que estaba yo viendo ese montaje desde la cabina del Teatro de las Artes, porque fue una función, creo, 1 o 2 funciones. Creo que fue una función. Era un programa doble. Era El Campanelo en la primera parte, intermedio, y luego La Medium de Menotti, que la dirigía mi maestro Pepe Caballero, que aparte era buenísimo, ya le salió increíble. Y entonces y yo veía lo que yo hice, no tenía ni pies ni cabeza y era un desastre. Y yo no entendía por qué. Y entonces me acuerdo que salí esa noche y agarré mi carro en el estacionamiento del Senart y me puse a llorar, de plano a llorar. Luego que Pepe pasó en su carro al lado y ni siquiera lo quise voltear a ver, que estaba llorando como una Magdalena en el carro de ver, pues eso, que no había salido. Entonces, pues así que haya yo comenzado muy fuerte, pisando muy recio. Pero años después, y ese sería mi debut realmente, Sí. Porque todo esto yo te diría que fueron acercamientos que tenía yo que aprender. Y creo que sobre todo tenía yo que encontrarle el gusto. El gusto. No había encontrado un vehículo que me apasionara. Y creo que el vehículo pues depende 100% del título. Y uno no puede, ahora te puedo decir que sí, por la increíble experiencia que me ha dado la ópera en los últimos, como tú dices, muy recientemente, 12 o 15 años, no más. Pero en ese momento necesitaba un Virgilio, un título que me dijera, sí puedes, y es por aquí, pero primero que nada te tienes que entusiasmar a tope. Si eso no pasa, no te va a salir nunca, porque es muy difícil. Es mucho más difícil que todo, hacer ópera. Entonces, y pues me cayó Don Giovanni. Y en cuanto me cayó Don Giovanni, fue así como de ¡pum! De cabeza, porque ya conocía más, porque amaba la música, porque amaba la historia y porque había mucho teatro detrás, lo cual créeme que no había en Donizetti. O sea, en Donizetti, que es por eso si me dicen, ¿por qué no es en Donizetti? Digo, porque el teatro es malísimo. O sea, hacer obra de teatro buena y me encantan las óperas de Donizetti, pero como me decía mi papá, cerrando los ojos, imaginándome yo la película, pero no montándola, porque a mí no me da el entusiasmo para hacer algo interesante, quizá ahora, porque ya le he agarrado un gusto increíble a la ópera, pero antes pues no, tenía yo que entrar con un pedazo de bistec del tamaño de Don Juan para que dijera yo, y se pueden hacer cosas también locas, y puede uno aportar, y puede uno arrojar visión, y al final del día la música siempre te va a soportar, ¿sabes? Y eso, bueno, ahí ya es todo otra discusión, pero bueno, llegué tarde por eso, me extendí. Pero no importa, pero quiero hacer 2 comentarios. Yo creo, a partir de trabajar contigo, que he tenido oportunidad de hacerlo, de ver tu trabajo también desde las butacas, podrías hacer un Donizetti sin mayor problema a estas alturas, ¿no? Yo creo que sí. La cosa es encontrar el entusiasmo, porque siempre hay algo, o sea, en términos técnicos, en términos de haber entendido cómo es que funciona, sí, desde luego que sí. La cosa es encontrar algo que decir mío, personal. O sea, creo que parte de lo que a mí me lleva a ser director de teatro, de ópera, de artista, lo que sea, es que siempre busco de manera muy íntima que ese viaje interpretativo, porque no deja de ser un viaje interpretativo, es decir, ya alguien la hizo, alguien la compuso, ya están las letras, y yo voy a generar una lectura que se va a convertir, digamos, en un resultado escénico. Soy más que un creador, soy un mediador, un intérprete, pero esa interpretación tiene que estar cargada de una voluntad de expresar algo personal, mío, y si encuentro algo que decir a través de ese vehículo, algo mío, así sea secreto y no se lo diga yo a nadie, entonces creo que soy capaz de llevar a buen término el viaje escénico, creativo. O sea, a nivel técnico ya me la sé, ya sé los tiempos, ya sé todo eso, ya no me da miedo trabajar con los cantantes, al contrario, me encanta. O sea, cuando hice Don Giovanni, la monté toda con actores, porque yo no sabía cómo iba a ser cuando llegaran los cantantes.
Entonces yo... Y otra vez con el tiempo ajustado, con ¿no? el, De ensayos. claro, entonces yo pedí 2 meses antes la escenografía montada y un grupo de actores. Y con los actores lo que hacíamos era, les pedía que se aprendieran los contenidos de las partes y que me hicieran a tal, aunque no fueran ellos a cantar, yo ponía la pista y ellos más o menos se sabían el asunto o la hacíamos y todo el trazo lo hice con actores. Cuando llegaron los cantantes, pues ya estaba todo puesto, lo cual pues, tampoco está tan padre porque pues el cantante también obviamente, eso lo aprendí mucho después, porque el que realmente sabe lo que está pasando es el que lo está pronunciando. Entonces es el que realmente va a decir por dónde moverte, cuáles son las... O sea, tú puedes tener una idea, sí, claro, pero realmente el trazo es lo de menos. El trazo ocurre. Cuando ya agarras confianza, el trazo simplemente ocurre. Lo importante es lo que está detrás, lo que lo provoca, los motivos. Y el mejor aliado es el que ya tiene la parte en su cuerpo. Sí, claro. No llegar y colocarles una coreografía y decirles vas de aquí, vas de allá. Claro, a mí me daba terror porque precisamente me dijeron que iba yo a tener 3 semanas de trabajo con los intérpretes y para mí eso era poquísimo. Ahora me parece más que suficiente. Sí, claro. Pero antes me parecía poquísimo. Yo jamás estas escenas complicadas, esos ensambles, sexteto, el segundo acto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo tenía que tenerla prefigurada, ¿no? Sí, claro. Y mucho de lo que me ha enseñado, pues el regalo de la vida, de poder hacer en este corto tiempo, relativamente corto tiempo, 12, o sea, Don Giovanni yo lo hice en el 2009. Es decir, Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad, es decir, hace 13 años, hace 14 años, harían 14 años ahora. No es tanto. En relación a lo que es mi carrera sí, claro, como director y como actor, que pues llevo más de 30, ¿no? Lo que me han enseñado estos 14 o 13 años, bueno, la suerte de poder haber hecho muchísimos títulos en ese camino, es decir, haber podido exponer una y otra vez a la aventura alucinante, cada vez más adictiva para mí, de echar a andar un proyecto para levantar un título operístico. Y parte de lo que más he aprendido es eso, es a escuchar a las partes consustanciales de la experiencia operística, que de entrada, para empezar, en principio y en final, son los intérpretes, son los cantantes, sí, claro, son los que van a experimentarla. Uno se baja, uno inventa el universo, pone a las partes ahí y se baja. Y quienes lo experimentan cada noche, las noches que sean, son ustedes. Y ustedes son los que saben. Entonces, aprender a desarrollar esa confianza es una cosa difícil porque pues, normalmente o sea, simplemente montarla es ya, ¿no? Son largas y son, ¿no? Entonces, es algo que me ha enseñado pues, estos últimos años en los que he tenido la suerte increíble de pasar de un título a otro y de disfrutar siempre el último título más que el anterior. Es decir, cada vez me gusta más, cada vez me la paso mejor. Pero desde mi experiencia personal como cantante, fíjate que uno también agradece cuando las cosas ya están hechas. Claro. Cuando llegas y solo te sumas. Seguro. Ajá. Te sumas desde este bagaje que ya tienes de tener el papel, de hacerlo orgánico, ¿no? Porque sí, al menos en experiencia personal, sí es un desastre cuando llegas y el director de escena no tiene idea de nada. Todo está hecho en papel, sí. O todo está hecho aquí, y a la hora de aterrizarlo, desastre, ¿no? Sí. Y entonces no resuelves ni una cosa ni otra. Pero quisiera retomar un tema, Mauricio, que creo que tiene que ver con esta polémica eterna de si la música en la ópera, ¿no? Si la música o la escena. Por la palabra, sí. Me dices, yo estaba en mi carro en el estacionamiento del Centro de las Artes, hecho una magdalena, sí, porque para mí fue un desastre. Sí. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Cuál fue la respuesta de los cantantes? ¿Cuál fue la respuesta de la gente que te invitó? Pues yo creo que creo que todos coincidimos en que no nos había salido. Sí. En que no había cuajado aquello. Y para mí el desastre fue porque a veces como que hay un espacio a la subjetividad, ¿no? De pronto tú ves algo que no te gusta, pero a mucha gente sí le gusta. Y entonces dices, bueno, tengo que ser un poco más humilde, echarme para atrás, o no exigirme tanto, o no ser tan presumido, porque mira, lo que a ti te parece genial, a la demás gente no.
yo ya había vivido ese tipo de cosas. Para mí el desastre fue indiscutible porque no encontré entre lo que estaba viendo escénicamente y la música que estaba escuchando, que era lindísima de Donizetti, ningún tipo de relación. Es decir, había un avasallamiento de una escena que no era orgánica, una profunda incomodidad en las partes, digamos, principales, en los personajes que no llegaron a hacer eso, evidentemente, porque no supe cómo, en el movimiento escénico, en la organicidad de la escena que poco tenía que ver con la partitura de Donizetti. Y ahí entendí que hay que oír primero, o sea, que la ópera ya viene dirigida, que la verdad es que la ópera, si uno piensa en el teatro, a ti te llega un libreto, y ese libreto, digamos, si pensamos en el teatro más tradicional, obviamente hay muchas formas de atacarlo, pero pensando en un teatro más tradicional, te llega, no sé, un Hamlet, ¿no? Es un libreto, es decir, Shakespeare escribió eso obviamente no para ser publicado, aunque después lo publicaran, él lo escribió para ser representado. Es un agente de teatro que está pensando en que estas palabras que están escritas en ese papel cobren vida, sean experimentadas en presente por una serie de entidades humanas. Y tú como director tienes la obligación o la tarea de construir un universo para que esas entidades vivan de manera coherente, existan y se relacionen de manera coherente y cuenten la historia que está en el papel de la manera más interesante y más apasionante posible, tratando de hacerle justicia a la historia que ya tiene de sí pasión e interés. Y puedes hacer muchas cosas. Es decir, que el diapasón de posibilidades está hiperabierto en cuanto a cómo intenciona hasta la escena, en cómo coloca hasta la atmósfera, en dónde armas tal universo, qué relieve le das a tal personaje por encima de tal personaje, qué tempo y ritmo le das a cada una de las escenas, hacia dónde conduces tu clímax. Eso lo hace el director a la hora que está armando su puesta en escena. Sin embargo, en la ópera, eso ya lo hizo el compositor. Ya lo hizo Mozart, por ejemplo, pensando en un texto como el de Da Ponte, que es muy bueno, y pensando en una ópera como Don Giovanni. Es una muy buena ópera, es muy sólida en términos, digamos, de texto dramático, los personajes brillan, están en su lugar, tienen desarrollo cada uno de ellos, tienen complejidades cada uno de ellos. Sin embargo, ya hubo un director que leyó y tomó decisiones y pensó que el primer texto de Leporello, con el que se abre la ópera, que puede ser muchas cosas, tenía, o sea, podría ser una lamentación profunda, un desgarrarse las vestiduras, podría ser un estar huyendo, podría ser un universo lleno de clandestinidad. No, él decide que es que tiene una tonalidad emocional dada, que tiene un tempo ritmo dado y que revela un tipo de personaje específico con solamente escuchar el primer pam, 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 ram. Ya te enteraste de quién es el cuate que va a empezar a cantar 6 o 7 compases después. Pues si eso no es dirección de escena, entonces, ¿qué es? ¿Me explico? Entonces, sí. Hay que saberse relacionar con ese predirector. O sea, hay un director antes que tú como director. Y ese director, ni modo, es el compositor. Ya le colocó atmósferas, ya le colocó tempo, ya le colocó ritmo, ya le colocó articulación entre una parte y la otra parte. Ya decidió que esta escena con esta escena se ligan prácticamente de corrido, sin respiración, y que en cambio en esta va a haber una suspensión, una fermata brutal, un recitativo, ¿no? Lo que tú quieras. Y eso ya viene armado en la estructura de una partitura que aparte ya está escrita y publicada. Entonces hay que relacionarse con ella. Y además probada. Entonces, hay que relacionarse con eso de manera muy profunda y muy humilde, antes de empezar a debrayar. Ahorita lo que decías, claro, me llama mucho la atención. Uno no puede llegar al primer ensayo de ópera a improvisar porque es un desastre, por los tiempos y por el tamaño, digamos, de la empresa, que implica levantar un título así, simplemente por la cantidad de gente involucrada, ni por lo que cuesta. Entonces, yo creo que ese trabajo íntimo entre el director y el compositor a través del libreto, obviamente, y obviamente el equipo creativo que forma parte, digamos, de todo el viaje de la dirección escénica, es crucial. Y sí implica un trabajo, vamos a llamarle de preproducción, para utilizar términos cinematográficos, muy largo. De modo que cuando uno llega y pisa el escenario, pueda realmente descubrir cosas. Uno no puede descubrir cosas si no ha sentado bases concretas, porque si no, todo es todo, y cuando todo es todo, pues
Nada, es nada a la vez. Esa es la verdad. Entonces, yo sí creo honestamente que esta discusión de si prima la música o prima la parola, yo no la veo. O sea, yo no veo esa discusión. Yo veo mucho más un viaje orgánico. Creo que sin una no existe la otra en la ópera, evidentemente, y que buscar enfatizar una sobre la otra termina siendo en detrimento de la experiencia operística. Yo creo que tanto la música como la parola ya vienen inscritas orgánicamente en un resultado que es la partitura operística. Ya hay esa imbricación, ya esa discusión ya la tuvo el compositor. Y eso que está aquí es a lo que hay que serle fiel. Que en este caso, en aquella experiencia... No, en el Donizetti, no, sí. Yo no entendía nada de eso. Yo más bien entendía que había que levantar una ópera con ese escenario gigante, con esas personas que ni conocía yo, y que había que hacerlo para el próximo viernes, y que yo no sabía cómo porque ni tenía tiempo para ensayar. Entonces, no, o sea, sí había un trabajo, digamos, porque siempre he sido muy responsable, ni modo, y muy nerd, ya te conté la historia de yo de chiquito, pero no sabía cómo, o sea, no tenía las herramientas ni de la experiencia, ni sobre todo espirituales para entenderlo en ese momento, ¿no? Pero bueno, fue una gran lección, ¿no? De alguna manera me colocó en mi siguiente aventura operística del otro lado, y creo que sí fue muy importante que la interlocución no fuera el campanario de Donizetti, que personalmente no me interesaba en lo más mínimo, más que como una tarea de, pues, ay, qué divertido, voy a montar una ópera, y que del otro lado estuviera Don Juan, que me implicaba todos los niveles en términos personales, ¿no? Sí, claro. Vuelvo a mi curiosidad. ¿Y el público en aquel Donizetti? Es que no te lo sé decir. O sea, yo tengo la sensación de que fue una buena noche, más por la ópera de Pepe, bueno, de Menotti, que dirigió Pepe, que estuvo muy divertida, que por la mía. Creo que la beba no estuvo contenta, pero... Y los cantantes yo creo que tampoco, pero el público pareció pasársela bien. Pero no es suficiente. Sí, no, yo lo entiendo perfectamente. Ese es el problema, ¿no? De pronto... No puedes tú quedarte como creador, y además entiendo una gente tan seria y comprometida como tú, es mirarte el ombligo, ¿no? No, el fracaso fue ostensible. Fue indiscutible para mí en términos personales, y creo que hay que tomar al toro por los cuernos cuando eso pasa, ¿no? Hay algo que ocurre con la ópera que tiene que ver con lo que me decía mi papá y con lo que me pasaba a mí con la ópera hace 25, 30 años, cuando empecé a verla o a no querer verla, y que tiene que ver exactamente con esto. Es decir, hay algo tan poderoso en el viaje musical y en la energía que se genera a través de la vocalidad, que de pronto puede ser fácil soslayar partes y decir, ay, pues decóralo tantito, pon una cosita así, que al final lo que importa es la música. Y entonces terminamos por no hacerle honor profundo a lo que es la ópera de fondo, porque, claro, la escena es algo que estorba, y entonces va a haber quien diga, ay, sí, pero cerrando los ojos, porque lo que a mí me importa es recibir el impacto vocal a través de esa música sublime, y obviamente hay razón en ello. Y por eso también yo pienso honestamente que la ópera ha tenido realmente en los últimos 25, 30 años un desarrollo alucinante que no tuvo en los últimos probablemente 200. Y que tiene que ver obviamente con lenguajes cinematográficos, con la evolución, digamos, de los medios, claro. Pero también creo con algo que necesita, pues, o que ha necesitado desde siempre, que es este equilibrio que honestamente en la época, digamos, de las primadonas, donde efectivamente lo que priva es no solamente la música, sino la personalidad de la gran voz, de la gran voce. No hay mucha ductilidad para convertirse o para abrazar los personajes. O sea, vas a venir a escuchar a Pavarotti, no a Rodolfo. No hay ningún interés en construir a Rodolfo.
el interés es ir a escuchar a Pavarotti. Pavarotti, claro. No, claro. y está bien, es absolutamente válido, pero yo creo que en el cambio, en el paso, digamos, del tiempo, aunque haya voces extraordinarias, inclusive primadonas en el arquetipo, digamos, o en el cliché de la actitud, hay ya una exigencia brutal que exige, que pide o que coloca, digamos, el énfasis en algo un poquito más, más completo. Sí, sí, sí. Ya no nos conformamos. Y si lo que queremos es eso, vamos al recital, no vamos al título. Y si vamos al título, por fortuna o por desgracia, y aquí hay toda una discusión, el lugar, digamos, el conceptualizador escénico, sobre todo en Europa, ha crecido muchísimo. Al grado de que a veces la gente va más a ver la obra que dirigió Marteller o Calixto Vieito o Luc Bondy o Braunschweig o quien te guste o Barilkovsky, Olivier Py, no sé, cualquiera de estos grandes directores de ópera, que propiamente a escuchar a Nathalie Dessay o a Jonas Kaufmann o a cualquiera de las grandes voces de hoy, ¿no? O recientes, a Sabine Deville o cualquiera de estas grandes voces que están haciendo ópera, pero ya hay una exigencia de que formen parte de la experiencia. Me pasó muy recientemente, fue muy impresionante. Estaba yo en Berlín en el año 2013, 2014, 2013. No sé, sí. Y había un Don Giovanni que dirigió Klaus Guth en Staatsoper. Y yo fui porque dije, no, Don Giovanni, dirigía Barenboim, y ya había un elenco, cantaban a Prohaska la Serlina, y o sea, había un muy buen, Rolando Villazón cantaba Otavio, en fin, estaba muy bien. Dije, va, esto se ve, ¿no? Y cuando la vi, bueno, el espectáculo estaba muy padre, a mí no me gustó a nivel de concepción, porque no lo terminé de entender, pero era puro teatro, era muy espectacular, estaba muy bien montado. Sobre todo lo que realmente llamaba la atención era el nivel, digamos, de compromiso actoral que tenían cada uno de los intérpretes en relación a escenas que estaban dilucidadas y analizadas de manera muy específica por el director y en las que había metido a cada uno de sus actores, cantantes o cantantes actores. Me gusta más ya llamarles así, porque hay algo como que deja uno al lado la responsabilidad actoral que tienen los cantantes y tienen una responsabilidad actoral exactamente al mismo nivel que su responsabilidad vocal musical. Totalmente. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, yo vi eso y me encantó. Y sobre todo me encantó Don Giovanni. O sea, cuando vi a Don Giovanni, el que estaba haciendo Don Giovanni, lo vi y dije, es que este es el Don Giovanni ideal para mi puesta de Don Giovanni que yo ya había hecho hacía 6 años o 4 años, no sé cuánto, sí. ¿No? Dije, y si yo hubiera tenido un Don Giovanni, si ese hubiera sido mi Don Giovanni en ese montaje, eso hubiera sido un éxito absoluto. No es que no lo haya sido, lo que pasa es que fue muy controversial y muy polémico, y hubo gente que le gustó mucho y gente que la detestó. Sí. Y lo más increíble de la vida es que como 3 meses o 4 después regreso a México y estaba Ramón Vargas de director de la ópera y quería ser Don Giovanni. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo está tu elenco? Es que yo acabo de ver a uno en Berlín que es una maravilla. Bueno, es clase A, me explico. Está en mainstream total, cantando en esos teatros. ¿Quién es? Le digo, Christopher Maltman. Dice, es mi super cuate. A ver, le voy a echar un telefonazo. Wow. Y le eché un telefonazo y vino Chris Maltman a hacer el Don Giovanni aquí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Increíble. Y fue muy bien. Y la controversia se acabó. Es decir, ese Don Giovanni que 6 años antes o 5 años antes, a mucha gente, sobre todo de ópera, le había chocado, ahora le pareció muy bueno. O sea, la disfrutaron, la entendieron, no vete a saber qué. Y tiene todo que ver con la interpretación. O sea, obviamente se evolucionó la puesta en escena, pero esencialmente era la misma puesta en escena. Sí. ¿No? Sí. Obviamente hubo cambios, el elenco fue muy importante, el teatro era mucho más propicio Bellas Artes que el Teatro de la Ciudad, para ese montaje en particular y en general. Musicalmente estaba mucho mejor en términos del foso y todo el asunto, pero creo que la diferencia la hizo también que yo ya tenía otro tipo de entrada y que tuve a un actor cantante, no solamente que tenía el personaje bien puesto, sino que entendió la lógica de la puesta en escena y la jugó. Y en ese momento la ópera se vuelve exitosa y la puesta en escena cobra sentido. Entonces todo depende de todo. ¿Cómo llegas al Don Giovanni?
que es tu debut propiamente. Sí, exactamente. Pues de una manera muy increíble. Lo querían montar, tenían ese proyecto en el Festival del Centro Histórico. Y el director del Festival del Centro Histórico era José Wolfer en esa época, y el director de la ópera era Pepe Arián, sí, en esa época. Y entonces querían algo distinto. Querían como provocar algo distinto. Y querían de entrada, pues eso, tener una voz distinta en la dirección escénica. Y sobre todo con una obra tan de repertorio, ¿no? Tan conocida. Y entonces hicieron un casting de directores y se fueron pues sí, con gente de teatro, con directores medianamente reconocidos, unos más jóvenes que otros, de teatro, y los entrevistaron. Y entonces a mí me entrevistaron y me dijeron, mira, se trata de esto, y la idea es que tú dentro de una semana estudies un poco el asunto y nos digas cuál sería tu concepto de una puesta en escena operística del Don Juan. Y me hace, ¿te cae? Ok. Y entonces me fui a estudiar, me fui a ver videos, a estudiar la ópera, a clavarme, no sé cuánto. Obviamente no llegué a nada en una semana. Entonces llegué pues, muy humildemente a decirles, híjole, pues no sabría decirles cómo la haría, pero sí les sé decir concretamente cómo no la haría. Y les dije cómo no la haría y los convencí. Claro. Y después ya desarrollé, obviamente me hice de un equipo de gente con mucho más trayectoria que yo al respecto, como Jorge, con quien yo ya llevaba mucho tiempo trabajando, ¿no? En teatro, Jorge Ballina. Pero sabía que él tenía que ser como mi primer cómplice si iba yo a hacer una ópera por muchos motivos, también por la cercanía y el afecto que nos tenemos. Hemos sido realmente hermanos por muchos años. Y él ya tenía mucha experiencia haciendo ópera para esas alturas. Al 2009 ya había hecho toda la tetralogía con Vera y había hecho otras cosas. Entonces ya le empezaba a arrastrar el colmillo. Y a mí, pues narices, ¿no? Entonces dije, aquí necesito gente que ya lo haya hecho, por lo menos él, y que me apoye y que me arrope y que me contenga en esta aventura. Entonces también les mencioné esos nombres, ¿no? De gente con quien me gustaría trabajar. Y creo que eso también obviamente ayudó, y a los 2 o 3 meses les llevamos ya el proyecto y les gustó. Y de manera personal, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo peleaste con tus fantasmas? Pues trabajando mucho. Yo te diría que ahí sí nerdeé como nunca. O sea, me la aprendí muchísimo. Tenía mucho miedo y hice un trabajo, digamos, de preproducción muy intenso, con Jorge, con la gente de vestuario, con la gente de luces, visualizando el espectáculo casi que compás a compás. Y esa es una buena forma de luchar con los fantasmas. La otra fue realmente el mecanismo práctico de montaje, que también fue una forma de luchar con los fantasmas. Yo fui con mucha honestidad a decirle a Pepe Arián, en ese momento estaba pasándole la estafeta a Alonso. Ya no la estrenó Pepe, me ha tocado eso, pero la estrenó Alonso. Y además estaba la ópera fuera de Palacio. Claro, el Palacio no existía. Sí. Palacio era un hoyo. Sí. Entonces, había muchos... Sí, había muchas variables complicadas, y yo le dije a Pepe cuando empezamos a hacer el calendario de trabajo, sobre todo de ensayos, dije, necesito más tiempo y necesito que se adelante la producción porque está complicado. Hay mucho juego de mudanzas Ballina desde toda la vida que nos ha gustado. Ya había que hacer muchas obras de teatro así, dije, y aquí lo llevamos sus últimas consecuencias, porque son puras camas bien pesadas. Entonces eso hay que practicarlo muy bien, hay que armar un equipo de figuración muy comprometido y sobre todo muy fuerte. Tengo que trabajar con actores que después puedan hacer las veces de figuración, pero que me ayuden a montar las partes antes de que lleguen los cantantes, porque yo no sabría cómo hacerle con el tiempo que me estás dando. Así, con toda franqueza se lo dije. Y por fortuna conté con las condiciones. Entonces, pues luché con esos fantasmas de manera como muy práctica. Sí. O sea, me puse a trabajar. Sí. Que creo que por lo que me ha tocado ver de tu trabajo en la ópera, trabajar contigo, es eso, eres un hombre bastante práctico. Sí, cada día tenemos tareas que resolver, sí. Rompecabezas que armar. Y también lo que he ido aprendiendo y les trato de transmitir a la mucha gente con la que colaboro, porque siempre hay mucha gente y eso se me hace padre,
es que el rompecabezas puede no ser definitivo, pero que hay que armarlo, que no hay que dejar la página en blanco, ni quedarnos con las ganas de buscar articular una pieza con la otra, ¿no? Aunque después la cambiemos. Es decir, el espacio de ensayo es un espacio sagrado en muchos sentidos y privilegiado en el otro. Creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta a un nivel ético muy alto. Sí, claro. No hay mucho tiempo, no. Y es un espacio de mucho privilegio, de mucha alegría, que está cargado de posibilidades, ¿no? Entonces, obviamente puede haber tortura interior, puede ser tortuoso cuando no te salen las cosas, pero finalmente es un espacio de posibilidades. Entonces, entender eso, entender que no pasa nada si tienes que borrar y volver a escribir, tachar 20 veces y volver a escribir, pero ocupar ese espacio justamente para trabajar, para intentarlo. Y tener muy claro qué es lo que vas a intentar hoy, a diferencia de mañana y a diferencia de ayer, ayuda. O sea, a nivel simplemente estructural, lo que tú dices, un poco de organización y todos jugamos. Sí, claro. O sea, el chiste del juego es, pues, las reglas. O sea, tienes 2 canchas y sabes que son 11 contra 11 y sabes lo que hay que hacer. Y sobre eso, libertad. Que yo creo que es la fórmula que te ha funcionado, ¿no? Sí. Porque yo parte de preparar esta plática contigo era como también preguntarte, con toda tu experiencia como actor y como director, ¿cómo habías sorteado este aparente acartonamiento de la ópera, ¿no? Como tú compartes, pues te tocó un garbanzo de libra con el Don Giovanni, ¿no? Que tiene muchas posibilidades escénicas y de historia y de jugar, ¿no? Eso fue una gran ayuda, pero aún así tiene muchos limitantes en los tiempos, como tú decías. Un actor pues tiene las posibilidades de hacer alguna obra de un director de Shakespeare y jugar hasta con los tiempos, ¿no? Claro. Y aquí es... Ya viene dirigida, ya viene dirigida. Sí. Pero a lo que voy es eso. Yo creo que esta visión que tú tienes de no ver la partitura como una cuestión de que te restringe, sino al revés, como una base bien firme donde a partir de ahí puedes explotarla. Claro. Es lo que te ha permitido tener ese éxito en la ópera, pero más que el éxito de tus montajes, el disfrute que te da hacerlo a ti, que es lo que yo veo en ti cuando estás ahí dirigiendo, ¿no? Sí, yo me la paso bomba. Sí. O sea, para mí es de verdad una ocasión, una fiesta, cada ensayo. Luego me entristezco cuando ya se acabaron porque es tan intenso y ensayo en la mañana y en la noche y está uno ahí metido todo el tiempo armando ese gran rompecabezas que tú ya prearmaste en tu cabeza y cuando te pones a armarlo en realidad te dices que te das cuenta que tiene que cambiar 20,000 millones de cosas y que está bien y que hay chance y que aparte es lo que tiene que ser porque esto está vivo. Para mí es un espacio de mucha plenitud. Porque en mi experiencia personal y en mi gusto personal, digo, totalmente caemos en estos terrenos de la subjetividad, ¿no? Creo que hay directores que no entienden esto, gente que viene de teatro, y que ven eso como una restricción en la partitura, y que entonces quieren ser propositivos solo por ser propositivos. Correcto. Solo por demostrarle al público que pueden ser más allá de Verdi o más allá de Puccini o más allá de esta historia escrita, que la historia puede ser a veces con unas convenciones hasta que pudieran caer en lo fársico, ¿no? Sí, yo creo que la gente que no, como tu papá, que desde fuera, sin el gusto por la ópera, dices, esta historia no tiene... Sí, exactamente, ¿no? Convenciones como estas obras de Puccini, donde las protagonistas son unas niñas de 15, 16 años, Butterfly es de 15 años, claro, ¿no? En el libreto. Sí, es menor, es una menor de edad. Y lo hacen por las cuestiones vocales y de capacidad y de experiencia vocal, pues por lo menos mujeres de 30 años. Claro, ¿no? sí. Entonces jugar con creerte esa convención. Sí. Pues debe ser medio complicado si no llegas con esta posibilidad del juego, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay en este viaje, digamos, como de la lucha de egos, sobre todo de parte de la dirección escénica y de gente que no entiende, y estoy de acuerdo contigo, directores brillantes de teatro con altas capacidades de conceptualización escénica,
que de pronto, en lugar de dialogar con el otro director, insisto, que ya hizo una buena parte de la chamba, que es el compositor, lo que hacen es batirse con él y sentirse y enojarse y sentirse limitados y querer romper por romper. Eso se nota casi siempre. Es difícil encontrar un resultado convincente cuando lo que hubo fue la voluntad férrea del ego del director de escena de proponer por proponer sin escuchar. Yo estoy absolutamente a favor de la propuesta y absolutamente a favor de romper formas, de romper atavismos, de quebrar costumbres en el mejor de los sentidos, porque creo que ahí nos abrimos a la posibilidad de ver eso que amamos, sea lo que sea, desde otro ángulo. Y que lo único que nos lo va a permitir es justamente cambiar, voltear el prisma y cambiar la perspectiva. Hay que osar, hay que atreverse, hay que arriesgarse. Pero sí creo que hay prerrogativas importantes, sobre todo en códigos tan elaborados como la ópera, que están de alguna forma, que vienen tan hechos, ¿no? Y creo que tiene que ver con la escucha. Y yo no creo que una cosa esté peleada necesariamente con la otra. Y sí he visto montajes en los que lo que me brinca a mí, incluso ante directores que admiro mucho, es, pero no oíste, no estás oyendo, no estás oyendo lo que te están queriendo decir. Hay mil posibilidades, porque finalmente la música también es un espacio abstracto. Claro. Entonces eso que yo estoy oyendo como una tormenta, a lo mejor tú lo estás oyendo como una carrera, o como un correteo, o como una persecución interna. O sea, es cosa de echarle cabeza, pero oye, no vayas en contra de eso, porque entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una sensación de desorganización, sobre todo pensando en la lógica de la palabra organismo. Es decir, no se va a armar el organismo, no va a haber conectividad entre las partes. Y uno como director de escena lo que tiene que buscar es conectividad entre las partes, conectividad orgánica, ¿no? No sé si la palabra armónica o inarmónica, ya ahí entramos en otros, pero sí orgánica, que sea una sola cosa, que todas las partes pertenezcan a un mismo universo y que no brinque una idea genial que en realidad va en contra del todo. Que tiene que ver mucho con lo que decías al principio, de desarmar y armar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, exacto. Ahí está yo por eso. Mi problema es que nunca logré volver a armar la licuadora. Se quedaron las piezas ahí, mi mamá sufrió mucho porque no teníamos con qué comprar otra, pero bueno. Después de 2009, que te da todas, después de esta apuesta que a partir de ahí te da las posibilidades, además de ir al extranjero. Sí, muy generosa. Sí. Fue muy polémica, como tú dices, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación después de esa polémica? ¿Cuál fue ¿Te cuestionaste si en realidad habías dado con el... Sí, mucho. No, me pegó fuerte. Como yo no sabía cómo estaba el asunto ni nada, como llegaron muchas críticas duras que le pegaban mucho a la puesta en escena y la denostaban por muchos lados, y yo, según yo, la puesta en escena era buena, o sea, a mí me seguía haciendo sentido, pero sí me llenó de inseguridades. Jorge me decía, no hagas caso, estuvo bien. No, esto estás rompiendo cosas pero a mí me afectaba, me afectó mucho. Me afectó mucho. Y fue muy chistoso porque después hice una ópera la siguiente que hice, que fue mucho más convencional, también enorme, y a esa le fue muy bien. Y a mí me gustaba mucho menos, que fue la de Fidelio. Que la hicimos, ¿te acuerdas? En grande. Sí. Porque fue para reinaugurar el palacio y la hicimos así, gorda, ancha. En todos sentidos. Maciza. Yo prefiero 20,000 veces la que hicimos hace 2 años. Sí, claro, que con los puros cubitos, y me parece que ahí Beethoven vibró en la versión pandémica, porque finalmente Fidelio es eso. Es el encierro, es la luz y la sombra. Y lo demás es música sublime. Pero la historia... O sea, ahí tienes una historia que es dificilísima de creértela, por cómo está escrita. Es todo lo contrario de Da Ponte. O sea, ahí, ahí el libretista iba, venía, metieron esas escenotas habladas que explican la obra, pero que finalmente tampoco son muy buenas. Entonces, es una ópera difícil de montar. Y aparte, grande, ¿no? Porque hay que construir todos esos mundos. Y al final lo esencial es el encierro, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, Fidelio me encantaba cómo se veía. Llegamos a una buena
a una buena metáfora entre el mundo blanco y negro y el mundo de colores, entre el mundo de la libertad y el mundo del encierro, entre el mundo militar y el mundo, digamos, como libre y pasaba. O sea, sí ocurría, Fidelio. O sea, sí llegábamos a ese último coro y cantaba y aquello se explotaban los colores y funcionaba. Estaba padre, me gustó. Pero a mí me gustaba mucho menos que Don Juan, quizá porque la ópera me gustaba mucho menos como obra de teatro. Sí, como música me encantan las dos. Pero como obra de teatro, pues me parecía muchísimo menor que Don Giovanni. Y a esa le fue muy bien. Entonces ya no entendía yo nada. O sea, le fue muy bien. A toda la gente que no le había gustado Don Juan, que sí le gustó la de Fidelia. ¿Y cómo peleaste con esos fantasmas? Sí peleé. ¿No? Ahí sí peleé mucho. O sea, a mí me dio mucha tristeza que le fuera tan mal en la crítica a Don Giovanni. Y luego aprendí que había que tocárselo con un poco de sal, porque 6 años después la hicimos en Bellas Artes y los que la habían denostado les encantó. Entonces dije, bueno, pues claro, en gustos o se rompen géneros o los gustos cambian o nadie entendió nada entonces o la obra cambió mucho, vete a saber. Pero algo estamos haciendo bien, porque a lo mejor lo que hace apenas 6 años resultaba como inadmisible para ciertos espectadores, aparte muy avesados, gente hiper respetable, de pronto se rompió un cascaroncito que con el paso del tiempo admitió o permitió, ¿no? La admisión a lo mejor de pequeñas nuevas formas, porque tampoco estuviera yo generando la gran ruptura. Sí, no, en realidad era una, pues a mí me pareció, digo, es mi punto de vista personal, un montaje propositivo, más que ¿cuál es el término? Más que violento, más que provocador. Exacto. Ajá. Que creo que es donde hay que encontrar el equilibrio. Más que ser provocador, hay que ser propositivo. Puede ser. Y la gente te comprará la propuesta o no. Sí. Y le gustará o no. Sí. Pero cuando creo yo que el hecho solamente de provocar por provocar es cuando... Sí. Si cobra sentido la provocación, a lo mejor te sales con la tuya de provocar y al mismo tiempo proponer de manera afortunada. Pero muchas veces la provocación se queda en eso, simplemente en la voluntad del ego del director de provocar por generar, digamos eso, un impacto publicitario, porque al final es eso, ¿no? Ve a ver la obra en la que Don Giovanni aparece así o asado, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta detrás de esa provocación? O sea, está bien, ¿no? En términos mediáticos, bien, no hay mala publicidad, pero... Y detrás de esa provocación, ¿cuál es la propuesta, la proposición? ¿No? Y creo que tiene razón. A mí, honestamente, ahora cuando la volteo a ver hacia atrás, la veo como una obra o sea, un montaje muy convencional. Sí. Para mí es totalmente convencional. Que me llama la atención, además, esto que nos recuerdas, ¿no? Es cierto, cuando se presentó en el 2009 fue así, hombre, ¿cómo? Y después hizo en Bellas Artes y no provocó eso. Me llama la atención que hasta en las transmisiones de televisión, sábado a las 4 de la tarde, sí, sin mayor problema, te pasaban cualquier título, sí. Pasaron tu Don Giovanni. A la 1 de la mañana, ¿no? Bola de mojigatos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, sí. Sí, de acuerdo. Una cosa muy rara. Y ahora que la han retransmitido, que está, puedes abrir el... Sí, ya la puedes ver a cualquiera. Sí, una cosa muy rara, pero bueno, supongo que forma parte de la evolución. Así es. No sé. Y hablando de esta evolución, si tú tuvieras esa posibilidad de ir y dialogar con Mauricio de ese momento, o al momento de terminar la temporada y todas estas críticas y comentarios adversos, ¿qué le dirías? Bueno, una de las cosas que he aprendido de manera como relativamente reciente, a lo mejor casi a partir de la pandemia, a mí me ha acompañado en mi vida mucho la impaciencia. He sido poco paciente y eso me ha llevado a veces como a apresurar procesos o a cancelar procesos, porque no me salió un poco a lo mejor lo que me pasó con el piano. Vete a saber si hubiera tenido otro maestro, si hubiera tenido más paciencia, a lo mejor en otro momento, a lo mejor sería pianista probablemente, ¿no? Había condiciones, entonces no es que me arrepienta para nada, sí, simplemente claro. Pienso que la impaciencia ha sido una condición que a mí no me gusta o no me ha gustado de mi carácter y que sí he aprendido como a cultivar en los últimos años, puede ser por la edad, puede ser porque tuvimos que desarrollarla con el encierro, como tú quieras, y yo le diría a ese Mauricio Don Giovanni y a muchos Mauricios de mucho antes, le diría, calma, paciencia, no pasa nada, ¿no?
respira y sé paciente, y si estás seguro de lo que hiciste, simplemente respíralo, ¿no? Aprende a trabajar con el tiempo. Y creo que parte del fracasote de Il Campanello fue ese, mi incapacidad de trabajar con el tiempo, ¿no? Mucho o poco, hay que aprender a trabajar con el tiempo, confiar en él. Qué buena frase, qué buena frase. ¿Dónde está la ópera ahora? ¿Dónde está la ópera después de la pandemia y hacia dónde vamos? ¿A dónde crees tú que tendríamos que ir? Pues en buen lugar, ¿no? Yo creo que está en buen lugar. Creo que a mí me gusta la evolución de la ópera en el mundo en general en los últimos 30 años muchísimo. Sí creo que hay algo, o sea, creo que mi papá ya podría ir a ver ópera, no solamente escucharla. En general, en cualquier parte del mundo. Obviamente hay partes que pues van más a la vanguardia y otros que se han resistido más, pero sí creo que la evolución es indiscutible. En todo lo que tiene que ver con buscar una experiencia escénica lógica, verosímil, creíble, comunicativa, donde las partes, sobre todo estas dos que son las primeras, hay muchas partes en la ópera, pero estas dos, digamos que casi siempre están como discutiendo entre sí, que son la música y el teatro, están y necesitan estar equilibradas, ¿no? Y creo que la evolución de la ópera va hacia allá, a buscar cada vez más el equilibrio entre las partes de la ópera que, insisto, ya viene equilibrada por un compositor. No quererlo ver es una necedad, pero bueno, es una necedad que lleva años funcionando así, ¿no? Primero porque de pronto a los canales les da mucha flojera aplicarse a hacer otra cosa que no sea cantar, y lo entiendo. O sea, cantar es un asunto de superdioses. Yo cuando lo veo, de verdad, veo las condiciones sobrehumanas que necesita tener un cantante de ópera en cualquier rol, chiquito o grande. Es brutal. Todas las tareas que tienen que llevar a cabo bien, entiendo que son brutales, y entiendo que las tareas musicales son muy exigentes, increíblemente exigentes, desde los textos, desde la entonación, desde la colocación, desde tantas cosas que hay que fraseo, toda la parte, digamos, toda la tarea musical es enorme. Y aparte de eso hay que hacer, y aparte de eso hay que ser persona, y aparte de eso entiendo que, sobre todo si la voz es privilegiada, a muchos de ellos les haya dado flojera y han dicho, me pidas eso, ponme en el centro, cerquita del proceso, y que la gente me oiga, que para eso viene. Y perdón, prima donna, la gente no viene para eso. Viene para eso, entre otras cosas, y tenemos la responsabilidad de darle también las otras cosas. Y las otras cosas implican un equilibrio del todo y de todas las partes. Y yo creo que la ópera está evolucionando hacia allá, equilibrar todas las partes. Y esa es una evolución que a mí me da mucho gusto, y no solamente es en México, sino es para todos lados. Sí creo que bueno, la pandemia lo que implicó fue a todos niveles, ¿no? Pues una especie como de pausa, ¿no? O sea, suspenso. Yo creo, en general, empezándola a ver un poco en retrospectiva, que quiero creer que provocó reflexión. Es decir, a mí me tocó hacer ópera en pandemia, intentarlo, fracasar y luego conseguirlo. Es decir, yo tenía que haber hecho Fidelio para el año 2020, porque era el año de Beethoven, ¿no? También de natalicio. Y no se pudo. O sea, no hubo condiciones, ¿no? Y al año siguiente tocaba hacer Falstaff. Sí. Y tampoco se pudo. Sí. Y también la desarrollé. O sea, ahí está Falstaff. Un día la vamos a hacer porque ya está conceptualizada. Es enorme también como Falstaff. Dije, Falstaff va a ser como el protagonista, ¿no? Grande y gorda. Pero padrísima, por ejemplo. Tienes una obra genial. Entonces, a mí me tocó trabajar con ópera en la pandemia y buscar millones de alternativas de adaptación para que se pudiera llevar a cabo. Y eso implicó cambiar, sobre todo en Fidelio. Falstaff, yo no sé si fue antes o después, creo que fue antes. Y esa simplemente la echamos, o sea, no hubo condiciones y la echamos al... No, era para antes, porque Falstaff iba a ser después de Lady Macbeth. Y Lady Macbeth estrenó, ya no se pudo seguir adelante. No, ni siquiera estrenamos. Ni siquiera nos quedamos a una semana del estreno. Se quedaron una semana. Sí. Exacto. Y la que venía era Falstaff. Y después fue la idea de hacer Fidelio a final de año y no hubo condiciones. Ya que no se pudo hacer Falstaff, bueno, hacer Fidelio, pero no hubo condiciones. Hubo mil versiones, y cada vez versiones más restringidas, digamos, por la lógica, digamos, de las infecciones y todo el asunto. Y pasamos
por muchas versiones. Y ese viaje, digamos, de depuración y de adaptabilidad sí me parece que es algo que la pandemia nos deja en la ópera y en la vida. Es decir, la capacidad de cuando llegas a un resultado, estar siempre dispuesto a adaptarte y adaptarlo. No hay puertos únicos de llegada, no hay destinos unívocos en el arte. Siempre hay etapas para poder llegar más allá, un poquito diferente, completamente diferente. Y creo que estar abierto a adaptarte con o sin pandemia es una virtud del artista escénico y del artista en general. Es decir, hay algo que habla de generosidad y que habla, digamos, de ejercicio de libertad a la hora de decir, esto me encantó, pero esto no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué de esto puedo tomar para construir una nueva cosa o adaptar esto para que funcione en este universo? Y esto lo hacemos todo el tiempo. Cuando viene un suplente a un montaje que ya está hecho, evidentemente implica adaptación de todas las partes. Sí, claro. O sea, no solamente él tiene que adaptarse a lo que ya estaba, él va a adaptar lo que ya estaba y todos los demás, los que sí estaban desde antes, se van a tener que adaptar a él y estar dispuestos a dialogar y a adaptarse en cortito. Creo que es una cosa que la pandemia nos ayudó de fondo en enorme, en todas y cada uno de los aspectos de la vida. Y en este proceso de adaptación, ¿tú ves futuro a la ópera que ya hacemos, digamos? Porque yo entendería que también se escribe también ya ópera nueva, actual, y se buscan otros formatos, pero la ópera que ya hacemos, que ya conocemos, necesitaríamos adaptarnos a nuevos formatos. La pandemia nos dio la oportunidad, ¿no? de hacer streaming, de hacer operita de cámara, de opciones. Por ahí hay unos compañeros que andan haciendo ópera cinema, ¿no? Donde hacen la transmisión y los cantantes están en vivo, como si fuera aquel cine mudo, ¿no? De principios de las experiencias cinematográficas. ¿Tú consideras que valdría la pena, lo necesitamos, buscar todas estas alternativas que nos puede dar la tecnología, las necesidades, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que cualquier cosa que nos obligue a adaptarnos y por lo tanto a inventar nuevos recursos o nuevas formas de supervivencia, porque finalmente esa es la palabra de fondo, son bienvenidas. Habrá algunas que funcionen más, otras que funcionen menos. Yo desde luego no considero que ni el teatro ni la ópera deban buscar su supervivencia en un formato virtual, sobre todo porque me parece que la experiencia escénica, es decir, la experiencia en la que se convoca al ser humano a estar frente al ser humano para mirarse a sí mismo, para mí sí es una condición del ritual que no se puede adaptar. ¿Me explico? O sustituir. O sustituir o suplir. Pero buscar formas híbridas me parece padrísimo. Aparte habla pues, de lo que ya vivimos. Es decir, sí me imagino una ópera en la cual un cantante está en vivo y un cantante está en streaming y se hacen ensambles. Y el delay se trabaja con el compositor o con el maestro y se consigue, digamos, no solamente armonía escénica, sino armonía musical y lenguaje y que podamos hablar de muchas cosas. Y creo que eso vale mucho la pena rescatar, o sea, sobre todo a nivel de temas, de temáticas, sí. La temática, digamos, de la disociación, del aislamiento, del sentirse apartados, de conectarse solamente a través de medios que no nos conectan. Creo que eso es, ahí hay un catálogo de títulos, ¿no? Y de formas para llevarlos a cabo. Yo no sustituiría, yo no diría ya la ópera ahora se puede hacer de manera virtual, el teatro, porque me parece que no lo es. Es decir, hace falta el elemento, digamos, de la presencialidad para que la experiencia se verifique en ambas partes, ¿no? Y desde luego me encantan cuando las transmiten y todo, y poder ver algo que está pasando en el Met de Nueva York en vivo es padrísimo, pero sí, pues claro. Es eso, es una transmisión. Y la gente, pues, o sea, la experiencia está ocurriendo con gente en vivo ahí, ¿me explico? Y cuando no se pudo, pues las transmitieron sin gente en vivo ahí, y hubo gente que la recibió, y está bien, o sea, hay una cuestión, digamos, como de
yo hice teatro en streaming y había algo divertido de que llegaban los actores, ¿no? de la ENAT a hacer su obra de teatro a su casa, se preparaban, calentábamos y luego la veía mucha gente y había la sensación, digamos, del estar en vivo, pero no había la presencialidad que es tan importante. Es a lo que me refiero, porque creo que todas estas experiencias que tuvimos haciendo streaming fue por la necesidad. Total. Y era una cuestión hasta de uno mismo como creador, digamos, por decirlo de alguna manera, agarrarte de algo en medio de la angustia del encierro, de la enfermedad y todo esto era como un bálsamo, ¿no? Saber que a través de un aparato podías llegar a otras gentes porque en persona no las podías tocar porque era hasta riesgoso, ¿no? Entonces fue una cuestión más como de necesidad. De supervivencia. De supervivencia. Entonces, a mi pregunta es en ese sentido. ¿Qué de esto ya con más calma, con más, sin esa aparente necesidad, podríamos rescatar, ¿no? O sea, yo creo que el tema de fondo, que lo que implica, pues, verse obligado a aislarse, a no compartir el espacio con el prójimo, creo que es un tema muy grande. Y creo que ese tema abre un montón de herramientas que aparte ya experimentamos para expresarse, ¿no? Yo creo que eso no solamente es rescatable, creo que es necesario reflexionarlo. El trauma está ahí vibrante, todavía muy cercano en nosotros, todavía con la sensación de no sé si ya pasó o no, sí, claro. demasiado reciente, pero yo creo que es un tema que es muy interesante porque fue experimentado de manera global. Entonces todos lo vivimos de una u otra forma, con las particularidades individuales, pero todos lo vivimos. Entonces yo creo que ese tema y la potencia de compartirlo de manera colectiva global sí da una fuente, pues yo digo que muy fértil de obra, de todo tipo. Ahora, un poco ya como para ir cerrando, una parte importante de tu desempeño profesional es la docencia. Sí. Yo siempre he pensado que hay una gran necesidad hacia la ópera de formación. Sí. Aún a la gente que nos dedicamos totalmente a la ópera, ¿no? Como cantantes, tú defines, yo quiero ser cantante de ópera, tenemos en el camino una serie de dificultades formativas, de esto que hablábamos, ¿no? De solo muchas veces nos forman para la voz, y no hay una formación real comprometida con la escena, ¿no? Aunque ahorita ya se necesite, sigue habiendo esa falta de formación. Ese vacío, sí, de acuerdo. Y creo que pasa lo mismo con escenógrafos y vestuaristas y gente que tiene una formación importante, que tiene gran experiencia en teatro, pero que pasado a la escena no hay una conexión formativa, ¿no? Entonces, ¿tú crees igual que hay una necesidad de formar directores de ópera en escena? Pues sí, claro, por supuesto. Creo que hay responsabilidad de formar, primero que nada, intérpretes equilibrados, es decir, cantantes, actores, donde efectivamente el equilibrio de las tareas esté en la misma zona de responsabilidades y de compromiso, y desde luego gente que esté del otro lado. O sea, que al final, claro, sobre todo en teatro, la escena, hay mucho empirismo, es decir, la experiencia, nada sustituye la experiencia a la hora del aprendizaje, pero sí creo que el aula puede, sobre todo en términos de interpretación, puede dar herramientas concretas, básicas, sólidas, indiscutibles, que pueden ayudarle a un intérprete a pisar mejor la escena a la hora de que se enfrenta a la enorme empresa que implica subirse a encarnar un personaje de ópera en un montaje. Eso sí creo que estaría muy padre. A mí me encanta dar clases. De hecho, en la UP doy clase y el taller de ópera y de musicales, que lamentablemente es una clasecita de 3 horas a la semana, donde lo que hago es trabajar con los chavos, que están músicos, cantantes de ópera y cantantes de pop, de musicales, la parte escénica. Y tengo una clase donde los junto a ambos, que se llama actuación, que les da como bases de actuación. Y en los talleres, ya sea que les monte títulos, acabo de montar un Don Giovanni para el Teatro de las Artes, muy diferente al otro Don Giovanni, que estuvo muy divertido y que volver a pasar por el título fue increíble y estuvo bien interesante poder hacerlo.
con los chamacos, ¿no? Muy interesante y nada más formativo que meterte al viaje de hacer una obra tan bien hecha, te salga o no te salga, porque a nivel de formación docente es un material inapreciable, ¿no? En términos de lo que te va a dejar. Vas a entender, quizá 10 años después de, era así, ¿cómo no? Pero ya lo experimentaste, claro, ¿no? Claro. Pero yo me refería a la parte de dirección, en tu caso de dirección. Nunca he dado clases de dirección de ópera, creo que sería padrísimo. Yo creo que sería importantísimo, la verdad que sí. Y sensibilizar también a las partes, o sea, sensibilizar a los creativos también, ¿no? Porque los creativos que tenemos son muy buenos, ya tienen mucha experiencia en ópera, pero los creativos, por ejemplo, que están en la escuela en la ENAP, por ejemplo, la Escuela Nacional de Teatral de Limba, no llevan ópera. No llevan ópera. De repente tienen una actividad que es montar una operita en el conservatorio, no tienen ni idea de nada y hacen como si fuera una obra de teatro. Y no es así. Hay algo en la estructuración del diseño que tiene que estar pensando en la lógica del cantante, en la lógica musical, en la lógica de un concepto escénico y en la lógica, evidentemente, de un lenguaje que no es exactamente el lenguaje teatral, aunque parta de él. Y hay que entenderlo. Pues vas. Vamos a ver nuestra escuela, Luis Alberto. Sí. Esa sería la siguiente tarea, porque además, como lo mencionábamos, ¿no? La ópera sigue siendo actual, la ópera genera muchos recursos en muchos países. ¿Cómo no? O no, pero hay gente que le sigue arriesgando en invertirle, ¿no? Entonces algo tiene. Es importante, es algo mágico. La ópera, obviamente uno diría, bueno, una forma que ya podría estar como de pasé, de modé, no sé cuánto, sigue encontrando su forma no solamente de sobrevivir, sino de actualizarse. Y eso está muy padre. ¿Por qué? Porque la gente la sigue necesitando. Entonces, en un fenómeno tan actual, por llamarlo de alguna manera, que no haya una formación directa de todos los que se involucran, los que se tienen que involucrar, de todas las áreas que se tienen que involucrar en eso, es como de llamar la atención, ¿no? Sí, lo es. Hemos dejado ahí un bache importante en muchos sentidos, porque, como dices, hay mucha gente que ya tiene experiencia, que ya se opera, pero se formaron ahí arriba, se formaron en la experiencia diaria de decir, pues me dijeron que le tengo que entrar y le entro, o tengo esta intención de entrarle y generar y proponer, pero llegaron en ceros, ¿no? En cero. Pues como yo, así. Ya. Y fíjate que es una cuestión que pasa también hasta dentro de la misma música. O sea, hay directores de orquesta, pero que llegan a la ópera porque les gusta, porque quieren experimentar y todo, pero se van formando ahí repasadores. Claro. O sea, sí hay un gran bache, pero por lo menos en la parte escénica, pues ahí tienes un mercado de oportunidades. Un tareón. Pues fíjate que ahora que lo dices, sí, porque es algo que creo que podía como proyectarse y proponerse, ¿no? Sí, por lo menos un programa, habría que ver quién es el anfitrión, ¿no? Pero un programa, ¿no? De formación y especialización en el área, digamos, escénica, especializada en la ópera, puede ser interesante. Ahora, precisamente eso, ¿qué le dirías tú a alguno de tus alumnos que tienen experiencia o que tienen intención de ser directores de teatro, que tuvieran este interés por la ópera? ¿Por dónde? Pues el primer ejercicio que les dejaría sería un fragmento de algún título importante, y que me dijeran lo que les dice la música, no les daría el libreto. O sea, no sé, les dejaría un dueto y les diría, olvídate de la letra, ¿qué te dice la música? ¿Cómo montarías esta música en escena? ¿Sabes? O sea, lo primero que haría sería buscar la manera de romper la tendencia a no escuchar la música, que creo que ese es un problema, tú lo detectaste perfectamente, del director de teatro. Lo primero que haría sería obviamente no así de apreciación musical, porque se vuelve ¿no? de flojera, sino les empezaría a dejar ejercicios escénicos que partieran, digamos, de sensibilizarlos a la lógica y al lenguaje, a la lógica narrativa y a la lógica, digamos, escénica que ya contiene el lenguaje musical. Que me llama la atención que no te traicionas. ¿A qué me refiero?
lo planteas de una manera donde tus alumnos tendrían que explorar. Ah, no, siempre. Siempre. No hay fórmulas. Por eso no hay fórmulas. No te traicionas porque vamos al origen, ¿no? Vamos al origen, no hay fórmulas. Lo que platicabas desde el principio de ser un explorador. Sí, el aventurero sepa cómo. Entonces, ahora lo retomas también como parte de la enseñanza, ¿no? Soy muy así, soy un maestro que provoca la exploración, que le gusta provocar viajes. Como a mí me gusta viajar tanto, me gusta provocar viajes en cada uno de mis alumnos. Y creo que parte en todo caso, del talento que tenía es que me relaciono con cada uno de ellos, como con cada uno de ustedes a la hora de intérpretes escénicos de manera individual. Es decir, sí veo que el viaje tuyo es distinto al viaje del otro, que el viaje que le puede servir a él es distinto al viaje que le puede servir a ella, ¿sabes? Y en esa medida trato de buscar provocar los viajes que a cada uno de ellos les pueden dejar. Pues te agradezco mucho, Mauricio. Al contrario, maestro. La oportunidad de platicar. Un placer. Te agradezco también como espectador de ópera, que haya sido innovador en su momento, que haya sido propositivo. Creo que sin ser solo adular por adular. Creo que ese Don Giovanni marcó un parteaguas en la escena operística en México. Ojalá. Ahora lo veo a distancia y digo, a lo mejor sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente la idea de hacer estas charlas es para que en 20 años las podamos ver y digamos, teníamos razón. ¿Hay una? ¿O no? Sí, a lo mejor hay una bisagrita, ojalá. Yo creo que sí, te lo agradezco, te felicito por eso. Gracias, maestro. Me felicito por haber tenido la oportunidad de esta charla y de las oportunidades que he tenido de trabajar contigo, y espero que la gente que nos va a ver, los compañeros de ópera, que seguramente va a ser nuestro primer público, siquiera por curiosidad, y la gente también aficionada que pueda interesarle esta charla, la gente que está en formación que también pueda interesarle, pues lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Igualmente, ojalá que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo, maestro. Muchas gracias. Y te disfruto muchísimo en escena cada vez. Gracias por la flor. Pues este fue un capítulo más de Detrás del Telón, los que hacen la ópera en México. Nos vemos en la siguiente.